Harry la había escuchado con una sonrisa, pero de repente se puso muy serio. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con brusquedad. Si lo habías aprendido con otra chica, solo es eso. Brenda se sorprendió ante el brusco cambio de humor. ¿Qué has pensado que quería decir? ¿Otra chica? Harry aún tenía el rostro ceñudo, pero su expresión cambió primero a una sonrisa triste, luego divertida y finalmente una carcajada. Otra chica, repitió con una risa estrepitosa. Cuando a los 11 años, Brenda, aliviada, rió con él. Eres divertido, dijo. Sabes que tengo la sensación de que la gente me ha dicho eso toda la vida, que soy divertido, y en realidad no lo soy. Dios sabe que a veces quisiera aprender a hacerlo, saber divertirme y hacer bromas, pero es como si no tuviera tiempo, como si no lo hubiera tenido nunca. ¿No has tenido en algunas ocasiones la sensación de que si no te ríes pronto estallarás? A mí me sucede, te lo puedo jurar. Ella hizo un gesto de desaliento. A veces pienso que nunca te comprenderé y otras creo que tú no quieres que lo haga. Brenda suspiró. Me gustaría que me quisieras tanto como yo a ti. Él se puso de pie, la ayudó a levantarse y la besó en la frente. Era su manera de cambiar de tema. Ven, vayamos caminando por la playa hasta Hatterpool. Puedes tomar el autobús a Harden allí. Pero nos llevará todo el día. Nos detendremos a tomar un café en la playa de Crimson, dijo Harry. Luego podemos nadar un rato en la playa de arena que queda un poco más allá. Y después iremos a mi casa. Puedes quedarte hasta la noche si quieres, a menos que tengas otros planes. No, no los tengo, tú lo sabes, pero ¿qué? De repente Brenda se sintió acongojada, ansiosa. Harry, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué quieres decir? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Claro que creo que sí, pero no estás seguro de ello. Quiero decir, yo sé que te quiero. Comenzaron a caminar por las dunas acercándose a la zona de arenas húmedas, donde el mar se retiraba. En el agua había algunos nadadores, pero no demasiados. La playa estaba sucia con los detritos de las minas de carbón del norte. Un problema que había comenzado hace un cuarto de siglo y se había agravado con el tiempo. Unos camiones negros se arrastraban con dificultad junto al borde del mar, mientras varios equipos de hombres recogían con pala los trozos de carbón que había dejado de la marea como si fuera oro negro. Pocos kilómetros más al sur, la playa estaba algo más limpia, pero hasta Seaton Cairn el carbón y los depósitos de escoria arruinaban las arenas blancas, y todavía más al sur la contaminación era mucho más escasa, pero como las minas estaban poco menos que agotadas, muy pronto la naturaleza se encargaría de que las cosas volvieran a su cauce. Aún así pasaría bastante tiempo hasta que las playas recuperaran su anterior belleza, y tal vez no lo consiguieran nunca. Sí, respondió al fin Harry, creo que te quiero, mejor dicho, sé que te quiero. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Tú piensas que no te demuestro mi afecto? No sé qué querrías que te dijera, y no tengo tiempo para pensar cosas bonitas y decírtelas. Ella lo cogió muy fuerte del brazo y se apretó más contra él mientras caminaba. No tienes que decirme nada, pero me entristecería tanto que lo nuestro se terminara. ¿Y por qué habría de terminar? No lo sé, pero me preocupa. Me parece que lo nuestro no va a ninguna parte. Mis padres también están preocupados. Ya, asintió él taciturno. Te refieres al matrimonio, ¿verdad? No, no exactamente, suspiró Brenda. Ya sé lo que piensas de eso, es que es muy pronto y somos demasiado jóvenes. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que mi padre y mi madre piensan como nosotros. Sé que a ti te gusta mucho estar solo y es verdad que somos muy jóvenes. Siempre dices eso, pero acabamos dándoles vueltas al mismo tema. Brenda parecía abatida. Es por tu forma de ser. Nunca sé qué piensas. Si tan solo me dijeras qué es lo que te preocupa tanto. Sé que hay algo, pero tú no me dices nada. Pareció como si Harry fuera a hablar, pero luego cambió de idea. Brenda contuvo el aliento y luego dejó escapar el aire cuando fue evidente que él se había arrepentido. La joven probó otra táctica. Sé que no es a causa de la escritura, porque eras así mucho antes de que empezaras a escribir. En realidad eres así desde que te conozco. Si tan solo... Brenda, la interrumpió él y luego la abrazó y la obligó a detener la marcha. Harry estaba sin aliento, parecía incapaz de hablar, de decir lo que quería expresar. Brenda se asustó. ¿Qué pasa, Harry? Él tragó saliva, respiró hondo y comenzó a caminar de nuevo. Ella lo alcanzó y lo cogió de la mano. Harry,
Él se dirigió a ella sin mirarla. Brenda, quiero hablar contigo, pero si yo también quiero que lo hagas. Harry volvió a detenerse, abrazó a la chica y miró hacia el mar por encima de su hombro. Se trata de un asunto raro. Ella tomó la iniciativa, se soltó el brazo y cogiéndolo otra vez de la mano lo condujo por la playa. Muy bien, caminemos, tú hablas y yo escucho. ¿Qué es un asunto raro? Pues no me importa. Y yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora te toca a ti. Él hizo un gesto afirmativo con la cabeza, la miró de reojo, tosió para aclararse la garganta y dijo, Brenda, ¿te has preguntado alguna vez qué piensan las personas cuando están muertas? ¿Cuáles son sus pensamientos mientras yacen en sus tumbas? La joven sintió que se le ponía la piel de gallina. A pesar del calor del sol, se sintió helada hasta la médula ante la voz completamente desprovista de emoción de Harry y lo que acaba de decir. Que si alguna vez me he preguntado, ya te he dicho que era un asunto raro, le recordó él. Brenda no supo qué decirle, qué contestarle. Se estremeció involuntariamente. No era posible que Harry hablara en serio, o acaso esto era algo que pensaba escribir. Seguro que era eso, un cuento que estaba escribiendo. Brenda se sintió decepcionada, nada más que un cuento. Por otro lado, quizás se había equivocado al no pensar que la literatura era el origen de su melancolía. Puede que Harry fuera así porque no tenía a nadie con quien hablar. Todo el mundo sabía que era un muchacho precoz, escribía con brillantez y su obra propia de un escritor maduro. Era por eso, pues, simplemente porque el chico tenía demasiadas cosas dentro de sí y no encontraba la manera de desahogarse. Habló Brenda. Deberías haberme dicho que tus cambios de humor obedecían a tu trabajo literario. ¿A mi trabajo literario? Preguntó con expresión de desconcierto. Esto que me has contado es un cuento que estás escribiendo, dijo ella. ¿No es así? Él comenzó a hacer un gesto negativo con la cabeza, pero lo cambió enseguida por uno de afirmación, y luego con una sonrisa dijo, sí, lo has adivinado, es un cuento muy extraño, y no consigo terminar de escribirlo. Si pudiera hablar de él, puedes hablar conmigo. Muy bien, hablemos entonces. Puede que eso me dé nuevas ideas o me permita ver al menos que no funciona en las que te tengo. Siguieron caminando cogidos de la mano. Bueno, dijo ella y tras pensar con la frente ceñuda durante unos instantes prosiguió pensamientos felices. ¿Cómo? Creo que los muertos en sus tumbas tienen pensamientos felices. Eso sería el equivalente al paraíso. La gente que en vida fue desdichada no piensa nada, dijo él como si hablara de un hecho cotidiano. En general se alegran de haberse librado de todo lo que las atormentaba. Ah, ¿quieres decir que vas a establecer diferentes categorías de difuntos? No todos van a ser iguales o a tener los mismos pensamientos. Harry asintió exacto. ¿Por qué tendrían que pensar lo mismo? No lo hacían cuando estaban vivos, ¿no? Algunos son felices y no tienen nada de qué quejarse, pero hay otros que yacen enfermos de odio, porque saben que los que mataron siguen viviendo y no han sido castigados. Harry, qué día más horrible. ¿Qué clase de cuento estás escribiendo? ¿Una historia de fantasmas? Él se humedeció los labios y volvió a afirmar con la cabeza. Sí, algo por el estilo. Es sobre un hombre que desde la tumba puede hablar con la gente, puede oírlos en su cabeza y sabe lo que piensan, sí, y puede hablar con ellos. Sigo pensando que es horrible, dijo Brenda, pero es una buena idea y los muertos realmente hablan con él. ¿Y por qué? Porque están muy solos. Mira, no hay nadie como este hombre, al parecer, y por lo que él ha podido averiguar, es el único que puede hacer eso. Ellos no tienen a nadie más con quien hablar, y él no se vuelve loco, quiero decir, con todas esas voces martillando en su cabeza al mismo tiempo, intentando llamar la atención. Harry sonrió con ironía. No, no sucede de esa manera, dijo. Normalmente ellos están en su tumba y piensan. El cuerpo se pudre, ya sabes, y con el tiempo se convierte en polvo, pero la mente permanece. No me preguntes cómo, es algo que no intentaré explicar. Sucede simplemente que la mente es el centro rector, consciente y subconsciente de una persona, y cuando ésta muere la mente continúa, pero solo en el nivel subconsciente. Es como si la persona estuviera durmiendo, y en cierto sentido lo está, solo que nunca volverá a despertar, de modo que el microscopio solo habla con aquellos con quienes desea hacerlo. El microscopio
Es el nombre que le he dado, es un hombre que ve en la mente de los muertos. Ya veo, dijo Brenda con una expresión muy seria. Sí, me parece que ahora lo entiendo. La gente que fue feliz yace en la tumba recordando los buenos tiempos y sus pensamientos son felices, y la gente desdichada simplemente se apaga. Sí, algo por el estilo. La gente maliciosa piensa cosas malas y los asesinos tienen pensamientos criminales. Y así sucede con todos, cada uno tiene su propio infierno particular, si quieres decirlo así, pero esto sucede con la gente ordinaria, con pensamientos ordinarios. Sus pensamientos tienen un nivel bajo. Digamos que en vida eran muy mundanos, no lo digo despectivamente, no eran muy inteligentes, eso es todo, pero también hay gente extraordinaria, personas creativas, grandes pensadores, arquitectos, matemáticos, escritores, verdaderos intelectuales. ¿Y qué supones que hacen? Brenda lo miró intentando adivinar sus pensamientos. Luego se detuvo para recoger un guijarro pulido por el mar y después dijo: supongo que continúan con lo que hacían. Si eran grandes pensadores cuando estaban vivos, pues deben seguir con sus ideas. En efecto, dijo Harry con énfasis, eso es precisamente lo que hacen. Los ingenieros continúan construyendo sus puentes en sus cabezas, hermosas áreas construcciones que cruzan el océano. Los músicos componen bellas canciones y melodías. Los matemáticos desarrollan teorías abstractas y las perfeccionan hasta que son tan claras que un niño podría comprenderlas, pero tan sorprendentes que contienen los secretos del universo. Ellos mejoran lo que hacían cuando estaban vivos, llevan sus ideas a los límites de la perfección, completan todas las teorías y otras inconclusas que no alcanzaron a pensar en vida. Y no hay nada que los distraiga, no hay interferencias del exterior, nada que los moleste, los confunda o los preocupe. Tal como lo cuentas, suena muy bien, pero ¿crees realmente que las cosas suceden así? Claro que sí, respondió él muy seguro, y enseguida intentó rectificar lo que había dicho. Bueno, al menos en mi cuento yo nunca podría saberlo si en la realidad también fueran de esa manera. Es verdad, soy tan tonta, dijo ella, la realidad no es así, claro, pero no entiendo por qué esos muertos van a querer hablar con ese microscopio. ¿No crees que él representa una distracción que los molesta, que interrumpe sus grandes pensamientos y teorías? No, dijo Harry con un gesto negativo. Al contrario, es a causa de la naturaleza humana, ¿sabes? ¿De qué sirve hacer algo maravilloso si no puedes contárselo a nadie o mostrar lo que ha hecho? Por eso los muertos disfrutan hablando con el microscopio. Él puede apreciar su genio. Es el único que puede hacerlo. Además simpatiza con ellos, quiere saber acerca de sus maravillosos descubrimientos, de sus fantásticos inventos, que no serán inventados en el mundo real hasta dentro de cientos de años. Brenda de repente vio algo en lo que Harry había dicho, pero es una idea maravillosa, Harry, y no es nada retorcida, morbosa como he creído al principio. El microscopio podría inventar en la realidad lo que han pensado los muertos en sus tumbas, podría construir sus puentes, componer su música, escribir sus obras maestras, y sucederá así. En tu cuento, quiero decir. Él dio vuelta a la cara y miró hacia el mar. Después dijo: sí, creo que sí, aún no lo tengo bien pensado. Caminaron un rato en silencio y poco después llegaron a Crimdon, donde se detuvieron a tomar un café en una pequeña cafetería junto a la playa. Harry dormía en su cama, desnudo por completo, las sábanas a un lado. La tarde era muy calurosa y el sol, que ya se ponía, aún derramaba su fuego dorado a través de las ventanas del pequeño apartamento. Cuando Brenda advirtió la película de sudor que humedecía la frente de Harry, corrió las cortinas para que no entrara el sol. Cuando su cara quedó en la sombra, él murmuró algo en sueños, pero Brenda no alcanzó a entenderlo. Mientras se vestía en silencio, la joven rememoró los acontecimientos del día y recordó también otras épocas de su vida. Su memoria desbocada recorrió los años que habían transcurrido desde que conociera a Harry. Hoy había sido un buen día. Harry al menos había hablado con ella sobre cosas que le concernían. Se había abierto un poco, se había desahogado, y después de la larga charla acerca del cuento dio la impresión de sentirse más cómodo consigo mismo, casi feliz. A Brenda le resultaba imposible imaginar que podría hacerlo feliz del todo. Él decía que era porque tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Qué cosas? Su oficio de escritor, quizá, pero ella nunca lo había visto realmente feliz, o si lo fue, nunca lo había demostrado.
Pero se está desviando del asunto principal. Brenda volvió a los acontecimientos del día. Después de Clinton caminaron 1,5 kilómetros hasta una parte en la playa, mucho menos concurrida, y se bañaron en ropa interior. Desde lejos no se notaba y parecía que llevaban bañador. Jugaron un rato en el agua y después llegó un vagabundo de los que recorren las playas en busca de objetos perdidos. Ya era hora de irse, se vistieron antes de que el viejo estuviera muy cerca y emprendieron el último tramo de la caminata. En Hartlepool cogieron un autobús que los llevó desde el casco antiguo hasta la parte nueva de la ciudad y los dejó prácticamente en la puerta de la casa victoriana de 3 plantas donde Harry tenía un apartamento. Brenda preparó bocadillos y después se ducharon e hicieron el amor. Había sido un rato delicioso con sus cuerpos calientes por el sol de la playa y un leve regusto de sal. A Brenda le gustaba más a Harry en verano, cuando no estaba tan blanco y su delgado cuerpo parecía muy musculoso. No es que fuera flaco o esmirriado, Harry era perfectamente capaz de cuidar de sí mismo y no aceptaba que nadie lo humillara. Brenda lo había visto enfrentarse a matones 2 veces y en ambas ocasiones habían sido estos quienes se habían retirado a curarse los morados. La muchacha se enorgullecía en secreto de que las 2 veces se había peleado por ella. Harry no hacía caso a las de las pullas que le dirigían, las ignoraba o las atribuía a la incultura de los gamberros, pero no toleraba insultos o insinuaciones desuñados a Brenda o a él cuando estaban juntos. En estas ocasiones parecía transformarse en otra persona, alguien mucho más duro, rápido y hábil. Brenda con todo estaba desconcertada por este dominio de la defensa personal. Era una de las muchas cosas en las que Harry era un experto sin que nadie supiera cómo había adquirido los conocimientos necesarios, pues lo mismo sucedía con su experiencia en el amor o su pericia como escritor. Harry tenía 16 años cuando hicieron el amor por primera vez, pero había deseado hacerlo desde mucho tiempo antes, y tal como ella había señalado en la playa, él se había convertido muy pronto en un experto. Brenda, que lo ignoraba todo sobre el tema, había creído que el amor se podía hacer de una sola manera, pero descubrió que el repertorio sexual de Harry parecía inagotable. Era cierto que la muchacha se había preguntado a menudo si alguien había instruido a Harry. Por último, había decidido que todo se debía a la precocidad del jovencito. Por alguna razón inexplicable, Harry sobresalía en determinadas actividades, para las que sin duda tenía un talento natural y no necesitaba enseñanza previa. Su literatura, por ejemplo, Harry reconoció en una ocasión que su inglés solía ser muy malo. Había estado a punto de no poder proseguir sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios porque fracasó en el examen de inglés. No podía decirse, sin embargo, que ahora sucediera lo mismo. Tal vez Harry se había dedicado de manera especial a estudiar lengua, pero cuando lo había hecho, Brenda nunca lo había visto hacerlo. En verdad daba la impresión de que el muchacho nunca estudiaba nada. No obstante, a los 18 años era un escritor tan prolífico que publicaba bajo 4 seudónimos. Por el momento solo había publicado cuentos, aunque 3 por semana, como mínimo, pero Brenda sabía que estaba trabajando en una novela. Su vieja máquina de escribir estaba en una mesita cerca de la ventana. En una ocasión Brenda había llegado sin previo aviso y Harry estaba trabajando. Esta fue una de las raras ocasiones en que Brenda lo vio escribir. Mientras subía las escaleras, la muchacha oyó el ruido intermitente de las teclas de la máquina de escribir y tras cruzar en silencio el pequeño vestíbulo, se asomó por la puerta. Harry estaba abstraído en sus pensamientos, sonreía e incluso parecía hablar consigo mismo. Según Brenda, la cabeza apoyada en la barbilla. Luego escribió unas pocas líneas más con 2 dedos, hizo una pausa para hacer un gesto de asentimiento con la cabeza y se sonrió otra vez, y miró luego por la ventana hacia la calle. Brenda llamó entonces a la puerta. Harry se sobresaltó y ella entró en la habitación. Él la saludó e hizo a un lado los papeles, pero la joven alcanzó a ver antes que él apartara las hojas el título de su trabajo, Diario de un libertino del siglo XVII. Más tarde Brenda se preguntó qué podía saber Harry del siglo XVII, él que sabía poquísimo de historia y siempre había sido un pésimo alumno en esta materia, y también se preguntó por el origen de su conocimiento sobre libertinos. La muchacha ya había terminado de vestirse y fue en puntillas hasta el espejo de la pared a ponerse un poco de maquillaje. Esto hizo que pasara junto a la mesa de Harry y volvió a mirar la máquina de escribir y la hoja de papel que había en ella.
Era evidente que él trabajaba todavía en su novela. La hoja estaba numerada P 213 y en el margen superior a la izquierda decía diario de un libertino, etc. Brenda enderezó un poco la hoja y leyó lo que había escrito en ella, o más bien comenzó a leerlo. Después, ruborizada, desvió la mirada hacia la ventana. Aquello era algo serio, muy bien escrito, muy elegante y notablemente cachondo. De reojo volvió a mirar la página. A Brenda le encantaban las novelas de aventuras del siglo XVII y el estilo de Harry era perfecto, pero esto no era una novela de aventuras, sino francamente pornográfica. En ese instante Brenda advirtió por primera vez lo que se veía por la ventana. Era el viejo cementerio al otro lado de la calle. Tenía más de 400 años de antigüedad, con senderos de guijarros frondosos, castaños de indias y macizos de flores. Las inscripciones en las lápidas de las tumbas estaban poco menos que borradas por la acción del tiempo. Brenda se extrañó que Harry hubiera elegido ese apartamento. Había otros mejores para alquilar en distintos barrios de la ciudad, pero él le había dicho que le gustaba la vista, y ahora Brenda se da cuenta de cuál era la vista a la que él se había referido. Muy bonita en verano, por cierto, pero de todos modos no dejaba de ser un cementerio. Harry volvió a murmurar algo en sueños y se dio la vuelta en la cama. Brenda fue hasta donde estaba acostado el joven y lo cubrió hasta la cintura con la sábana. Ahora no le daba el sol. Él comenzó a temblar ligeramente. De todos modos, Brenda pensó que tendría que despertarlo pronto. Ya era hora de que ella se marchara. Sus padres, cuando no sabían dónde se encontraba, preferían que regresara antes del anochecer, pero no se iría sin preparar un poco de café. Cuando se disponía a cruzar la habitación hacia la cocina, Harry habló de nuevo, y en esta ocasión sus palabras fueron muy claras. No te preocupes, mamá, ahora soy mayor y puedo cuidarme, puedes descansar en paz. Harry hizo una pausa y pareció como si aún dormido estuviera escuchando. Luego continuó, no, mamá, ya te lo he dicho. Él no me hizo daño, no tenía ninguna razón para ello. De todos modos me fui a vivir con los tíos, ellos me cuidaron. Ahora ya soy mayor y muy pronto, tal vez cuando sepas que estoy bien, podrás descansar en paz. Otra paso, luego un breve periodo de escucha y siguió. Pero ¿por qué no puedes, mamá? Después un farfulleo incoherente y no puedo, demasiado lejos. Sé que tratas de decirme algo, pero solo un susurro, mamá. Oigo algo de lo que dices, pero no todo, y no acabo de entenderlo. Quizás si fuera a verte, si fuera donde tú estás. Harry parecía inquieto y sudaba en abundancia. A pesar de los temblores, Brenda comenzó a preocuparse. ¿No tendría fiebre? En el hoyuelo, en mitad del labio superior, se acumulaba el sudor. Caían gruesas gotas por su frente y le humedecía el pelo. Las manos del chico se sacudían y retorcían debajo de la sábana. La muchacha extendió la mano y lo tocó. Harry, ¿qué? Dijo él despertándose de golpe con los ojos muy abiertos, la mirada fija y todo el cuerpo rígido como una barra de hierro. ¿Quién? Harry, soy yo. Tenías una pesadilla, dijo Brenda y lo rodeó con sus brazos. Él la dejó hacer, se acurrucó junto a ella y luego la abrazó. Soñabas con tu madre, Harry. Ya pasó todo. Suéltame y te haré un café. Brenda lo abrazó con fuerza durante un instante más y luego se soltó suavemente y se puso de pie. Harry, con los ojos todavía muy abiertos, la siguió con la mirada mientras ella se dirigía a la precaria cocina. ¿Soñaba con mi madre?, preguntó. Brenda sintió mientras echaba café soluble en las tazas. Después llenó de agua el hervidor eléctrico y le enchufó. Sí, la llamaba mamá y hablabas con ella. Él se sentó en la cama y se alisó el cabello con los dedos con aire distraído. ¿Y qué más he dicho? Muy poco más. Le explicabas que ahora estás mayor y que podía descansar en paz. No era más que una pesadilla, Harry. Cuando Brenda terminó de preparar el café, Harry ya se había vestido. No volvieron a mencionar la pesadilla mientras bebían, y más tarde él la acompañó hasta la parada de autobuses en Harden, donde esperaron en silencio hasta que llegó el vehículo. Antes de que Brenda subiera, Harry la besó en la mejilla y se despidió. Hasta pronto. ¿Nos vemos mañana?, preguntó ella. No, durante la semana. Ya iré a tu casa. Adiós, querida. Brenda se sentó en la última fila de asientos y miró a Harry por el cristal trasero del autobús. Cuando el vehículo comenzó a dar la vuelta, Harry se marchó en dirección opuesta a su apartamento. Brenda se preguntaba dónde iría y lo siguió con la mirada todo el tiempo que pudo. Lo último que vio de él fue cuando entraba por las puertas del cementerio, con los últimos rayos del sol iluminándole el cabello.
Después el autobús giró en otra dirección y Harry desapareció de la vista. Harry no fue a ver a Brenda en toda la semana y el trabajo de la muchacha en la peluquería de señores de Harden comenzó a resentirse. Cuando llegó el jueves, Brenda estaba realmente preocupada. El viernes por la noche lloró y su padre dijo que aquel chico le estaba tomando el pelo. Ese tipo es verdaderamente extraño, declaró el padre de Brenda, y nuestra hija se debe de haber vuelto tonta. Después de aquellas palabras no quiso saber nada de que ella fuese a Hatterpool esa noche. Jamás una noche de viernes, querida, cuando todos los hombres han cobrado y se gastan la paga en cerveza. Puedes ir a ver al pasmado ese de Harry mañana. Mañana parecía no llegar nunca y Brenda apenas sí durmió esa noche, pero el sábado muy temprano cogió un autobús que iba a la ciudad y se dirigió al apartamento de Harry. Tenía su propia llave y entró sin llamar, pero él no estaba. En la máquina de escribir había una hoja con fecha del día anterior y un mensaje. Brenda, me he ido a pasar el fin de semana en Edimburgo. Tengo que ver a algunas personas allí. Estaré de vuelta el lunes a más tardar y te veré ese mismo día, te lo prometo. Perdóname por no haber ido a verte durante la semana, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza y te hubieras aburrido mucho. Te quiero, Harry. Las dos últimas palabras significaban mucho para Brenda, de modo que se sintió con fuerzas para perdonarle el resto de la carta. Además no falta demasiado para el lunes, pero ¿por qué habría ido Harry a Edimburgo? Allá vivía su padrastro, pero no lo había visto desde que era un niño. ¿Tendría quizás otros parientes de los que Brenda no sabía nada? Tal vez acaso parientes de su madre, aunque ella se había ahogado cuando Harry era un poco más que un niño de pecho. Había muerto ahogada, sí, pero Harry había hablado con ella en su pesadilla. Brenda se reprendió a sí misma. Algunas de sus ideas eran casi tan morbosas como las de Harry. Cementerios y muerte y gusanos. No, él seguramente no iba a visitar la tumba de su madre, porque nunca había encontrado su cadáver. No había ninguna tumba para visitar. Esta idea no mejoró el estado de ánimo de Brenda. Por el contrario, la movió a hacer algo que en otras circunstancias ni siquiera se le hubiese ocurrido. Revisó con minucia los manuscritos de Harry, inspeccionó cada uno de los cuentos, completo o a medio escribir. En verdad no sabía qué era lo que buscaba, pero cuando terminó sabía qué era lo que no había encontrado. Ninguno de los cuentos trataba de un microscopio. Puede que Harry aún no hubiera comenzado a escribir, o que fuera un mentiroso, o que la preocupaba fuese algo completamente distinto. Mientras Brenda Cowell, de pie e iluminada por un rayo de sol matinal, meditaba sobre las rarezas del hombre que amaba a 200 kilómetros de distancia, Harry Quedo estaba bajo el mismo sol, a orillas de un lento río escocés, contemplando la gran casa que se alzaba en la orilla en medio de un descuidado jardín. Hubo una época en que ese jardín lucía espléndido, pero eso sucedió hace ya muchos años y Harry no podía recordarlo. Él era entonces un niño pequeño y había muchas cosas que no podía recordar, pero se acordaba de su madre. En lo profundo de su subconsciente nunca la había olvidado y ella no lo había olvidado a él. Su madre todavía estaba preocupada por él. Harry contempló la casa durante largo rato y luego miró el río. Sus aguas corrían lentas, frescas, e incitaban a darse un chapuzón. La orilla estaba cubierta de hierba con algunos juncos. Las aguas eran verdes y profundas y de vez en cuando el fondo, cubierto de guijarros, estaba más cerca de la superficie y se hacía visible. Y en aquel lugar oculto entre dos piedras musgosas había un anillo de hombre, una ágata engarzada en una gruesa montura de oro. Harry trastabilló al borde del río. Se dejó caer deliberadamente para no acabar en el agua. Brillaba el sol, pero él tenía frío. El cielo azul onduló, se convirtió en una gris y líquida superficie de agua medio congelada. Estaba bajo el agua e intentaba salir a la superficie a través de un agujero en el hielo. Después vio un rostro a través del hielo, sus labios arqueados en las comisuras en una mueca o una sonrisa. Las manos se hundieron en el agua, lo sostuvieron debajo y una de ellas llevaba el anillo de ágata en el anular de la mano derecha. Y Harry arañaba esas manos, desgarraba esa piel y la carne en su frenesí. El anillo se soltó, descendió en espiral a las heladas profundidades. La sangre de las manos desgarradas tinó de rujo el agua rojo contra el negro de la agonía de Harry. No era su agonía, era la de su madre.
Ella se hundió la corriente, los arrastró por debajo del hielo a los tumbos. ¿Y quién cuidará ahora de Harry, del pobre pequeño Harry?